posible, pues hay que echarle la culpa a alguien, porque cuando hay guerras y este tipo de conflictos, pues bueno, siempre es por culpa de una nación. En el caso de las guerras mundiales, pues el culpable siempre es Alemania. Entonces, forzosamente, hay que voltear a ver un poco a Alemania. Contexto rápido. Alemania existe como país a partir de 1871. Alemania es un país relativamente joven, si lo comparamos con todas las potencias que llevaban años en el negocio, ¿no? Francia, España, Portugal, por mencionar algunas. Entonces, los alemanes vienen como parte de esta guerra de unificación. Recordemos que originalmente se llamaba el Reino de Prusia y que lo que estuvieron contemplando fue crear un país donde todos los pueblos de cultura germana estuvieran unidos para poder desarrollarse plenamente. Por eso es que iniciaron varias guerras los prusianos, guerras que fueron en contra de Francia, que fueron en contra de Austria y en contra de Dinamarca por ahí, para poder consolidar esta nación que se llamó así, Alemania, ¿no? Por esta raíz cultural que tenían, historia y demás. En un principio Alemania contaba con aproximadamente 4 millones de habitantes, pocos en realidad. Era un país nuevo, pero que tenía muy claro hacia dónde quería ir. Desde la unificación, ellos empezaron a aplicar medidas como fue crear una sola moneda para todas las provincias. Como les decía hace un momento, Alemania es el resultado de la unión de todos estos principados que estaban por acá, cada uno tenía una moneda diferente. Sabemos nosotros que estar dentro de un mismo país con monedas distintas complica mucho las transacciones económicas porque pues, los tipos de cambio, hay unos que van a salir perdiendo más que otros. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Desde su fundación crean esta moneda que le llaman el marco alemán, que tiene aproximadamente unos 16 gramos de plata en ella. Es una moneda estable. El segundo paso es que van a tener bancos nacionales para poder impulsar las actividades económicas, principalmente la agricultura y la industria pesada, que es lo que les va a dar de comer en los próximos años. Entonces, los alemanes se forman, tienen su proyecto definido, saben que a lo que le tienen que apostar es a la cuestión monetaria, y para ello necesitan primero invertir en educación. ¿Por qué? Las más profesionistas impulses de tu país de origen o de tu país, menos dependes de los extranjeros. Es lo que Cárdenas quiso hacer con México cuando puso el Politécnico. Empezar a tener nuestros propios ingenieros y ya no tener estos ingenieros de Estados Unidos, de Inglaterra, que estuvieran metiendo sus asuntos aquí en la actividad del petróleo. Es lo mismo con los alemanes. Van a ser profesionales, van a ir sacando la influencia de extranjeros ahí para que no le quiten a su favor y tener cimientos fuertes. Entonces, la educación tiene una razón de ser. Ya vimos en clases pasadas que en diferentes países va a aplicar distinto, tiene una agenda también, eso es cierto. Pero si algo le tenemos que reconocer a los alemanes es esta disciplina de que saben cuál es el objetivo y van a trabajar hasta llegar a él sin importar lo que tengan que hacer. Y en ambos casos, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, lo consiguen. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, entonces, ¿Alemania qué tiene a su favor? Pues resulta que para poder conectar el mercado de Oriente con las potencias de Occidente, se tuvieron que crear vías férreas que atravesaran estos territorios. Recuerden ustedes que muchos países extranjeros invertían en otras naciones para ponerles esta infraestructura y poder pasar más fácil su mercancía. Alemania aprovecha que por su territorio ya pasan estas rutas para usarlas para ellos. Y de esa manera agilizan el acomodo de sus productos en los distintos mercados que hay en el mundo. Sí. ¿Esto de cuando se hace a Alemania es después de la Primera Guerra? No, esto es antes, porque esto fue en 1871. En adelante es cuando Alemania comienza a crecer. Entonces era el reino de Alemania, porque era un reino, ¿no? No, originalmente era el reino de Prusia, hasta antes de 1871. Después, ya entonces Alemania pues ya tuvo esta calidad de país, de nación. Se ven como un imperio más adelante,
porque van a tratar de tomar posesiones en África, ahorita vamos a ver eso también. Y de hecho el título que ellos usan para el emperador allá, pues es el título del Kaiser, ¿no? Es lo mismo, Kaiser, pero no. Ok, entonces usan las vías férreas para poder mandar ese producto. Como están en el centro, aprovechan la plataforma, crecen muy rápido. Su población para 1914, ya estamos hablando de alrededor de 70 millones de alemanes, y todos trabajando en un área específica. Otra de las cosas que hay que rescatar de Alemania es que para 1914 ya es la tercera economía del mundo. Nada más con pocas colonias en África. Por esta visión de vender y vender producto de calidad. Porque si algo tienen los alemanes es que hacen las cosas bien. Y si no me creen, está mucho. La industria automotriz, muy eficiente. Los productos que utilizan, los medicamentos, muy eficientes. Y si nosotros le ponemos atención, hasta donde tengo entendido, en Alemania no hay ofertas, no hay rebajas. Porque ellos están conscientes de la calidad de sus productos, que no los malbaratan o no les bajan el costo. La gente paga lo que vale el producto porque sabe que es bueno. Entonces, esa visión que tienen comienza a hacer de ruido principalmente al Imperio Británico. El Imperio Británico no había tenido una competencia de verdad hasta principios del siglo XX, hasta que sale Alemania. Estados Unidos era el otro, pero Estados Unidos ya sabemos en dónde operaba. Ellos se mueven en el continente americano. ¿Hacen mucho dinero? Sí. Pero no le pegan a los ingleses porque los norteamericanos no se meten en África, no se meten en Asia, no les importa. Si acaso Japón, y hasta ahí. Pero el que sí va a atentar contra esa actividad de los británicos es Alemania. Y más porque lo tienen cerca. Entonces ahí las cosas se comienzan a complicar, van a crecer las tensiones, porque ellos traen hambre y tienen con qué. A diferencia de los italianos, que de todos los imperios es el peor. Pero bueno, hasta aquí vamos bien. Entonces, como eran muy astutos, Otto von Bismarck estaba pensando, bueno, cómo hacerse de posesiones en África, porque pues el mundo ya estaba casi dividido entre los imperios que les llevaban años. Y aprovechan que entre Francia y Gran Bretaña hay conflictos por la zona que está en Egipto, por una parte del río del Congo, y entonces lo que hacen es convocar a los representantes del Reino Unido, de Francia, pero de paso a los otros imperios en la ciudad de Berlín, para tomar acuerdos y repartirse tranquilamente el continente africano, para que ya no tengan más disputas entre ellos. ¿Cuáles van a ser tus rutas? ¿Cuáles van a ser tus dominios? ¿Qué le toca a cada uno? Delimitamos las fronteras, lo ponemos por escrito y se acaban los problemas. Pero como el mediador va a ser von Bismarck, lo que hace es sacar raja política y también se va a llevar posesiones en África, porque está mediando la situación. Que si le ponemos atención, bueno, pues se quedan con estas 3 zonas, 4, que las van a explotar para materias primas. Sí. Sí, a las potencias europeas. Y de hecho aquí vemos la lista. Aquí están los países que participaron en esa repartición del continente africano. Este es un congreso que se hace a finales de 1884. En el 85 es cuando ya llegan a los acuerdos finales y el mapa queda así. Igual esto puede ser una referencia para el que ustedes tienen que elaborar. Igual eso se los voy a cargar por clase. Si nosotros aquí le ponemos atención, nos vamos a dar cuenta que en África nada más van a quedar 2 naciones o 2 países independientes. Uno es la República de Liberia, porque ahí Estados Unidos metió dinero para mantenerlos autónomos, porque los quería después como socio comercial. Y el otro es Etiopía, que los italianos no pudieron conquistar. Los italianos dijeron, nosotros queremos Etiopía, le dieron la oportunidad, les hicieron la guerra, perdieron, y entonces a Etiopía le dieron esta oportunidad de mantenerse como Estado autónomo. Después, durante la Segunda Guerra Mundial, los italianos intentarán volver a tomar estas zonas de Etiopía y en Somalia, van a perder otra vez, y todas las campañas de África del Norte, ¿no? Porque la guerra no es lo suyo. Pero eso ya es un tema que veremos más adelante. Entonces, hecho el reparto de África, cada quien tiene carta abierta de explotarnos como quiera y ahora sí, vender como locos. Hasta aquí. ¿Dudas?
Bueno, vamos entonces ahora a lo que tiene que ver con el texto que ustedes revisaron. ¿Qué pasa cuando el mundo ya se repartió? ¿Y qué pasa cuando las potencias están sobresaliendo en este terreno? Que tenemos exceso de oferta. Y para poder garantizar que nuestros negocios funcionen, hay que recurrir al proteccionismo. Ahora sí, le doy la palabra a ustedes. Les voy a prender un poquito la luz para que puedan ver más a gusto sus páginas que hay que tienen. Funcionaba el proteccionismo. ¿O qué hicieron para proteger sus intereses en estos países aliados? Ya sé que mi competencia se aplicó y que está vendiendo producto de calidad. ¿Qué es lo que voy a hacer en un primer lugar para que no desplace mis empresas? Ponerles aranceles, impuestos. Que es lo que comentaba Jennifer, ¿verdad? Que en estos casos no hay un libre comercio, porque en el mundo maravilloso, en el libre comercio, cualquier país puede poner su mercancía en otros lugares sin impuestos altos, la competencia es más justa y cada quien se supone sale beneficiado. Pero en este caso no. Si yo quiero vender mi mercancía en un país que es rival mío, mis precios se van a aumentar al doble, al triple o 4 veces, porque lo que ellos están buscando es que yo ya no venda ahí, porque quieren que yo no gane más dinero, quieren impulsar sus propios negocios. Sí. Es como Estados Unidos y China, ¿no? Que están haciendo una guerra comercial. Desarrollen esa idea, porque es correcta. Desarrollen. Pues, pues he visto que va a haber una segunda guerra fría entre Estados Unidos y China y eso hace que los aranceles chinos y americanos lleguen y todo eso. ¿Y por qué no hay caso más triste? Sí. Pues eso también aplica, como hace unos años estaba que habían bloqueado en Estados Unidos los dispositivos de Huawei y que no podían descargar Google Play y esas cosas. Y pues es como proteccionismo para las empresas de su país, como Apple o algo así, de que no tengan competencia directa. Muy bien. Y ese es el ejemplo que iba a retomar, porque fue una mala idea comprar un Huawei cuando se llevaron ese tipo de cosas. Y ahora tenemos que usar App Gallery o lo que sea que sea. Por esas restricciones y por esos choques de interés, no compren Huawei. No cometan mi error, por favor. Otra de las cosas que podemos ver ahí en nuestro presente es cuando decimos que hay libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, pero en el momento de que vamos a venderles fruta, tiene plomo y ya no pasa, porque su reglamentación dice que si tiene cierto nivel o cierto porcentaje no se puede vender allá. Que si los jugos Tejumex comienzan a ser un éxito allá porque a la comunidad de mexicanos que viven en Estados Unidos les encanta y lo van a posicionar allá, es que el jugo tiene plomo y entonces ya no pasa, ¿sí? Y así con muchos otros dulces populares, y me vienen a la mente dos más, los rancheritos y los chacachacas, tenían plomo, Los nuevos killers también. entre otros. Y ahí van frenando, ¿para qué? Para no competirles a lo que ellos ya venden ahí. Más reciente el caso, ¿qué pasó con la gente que quiso cruzar huevo a Estados Unidos? Una tremenda multa ahí, porque acuérdense que los precios del huevo allá estaban disparados, lo que hacían era venir a comprar acá y se iban para allá con ellos y cuando los agarraban en la línea, pues metieron un poco. Entonces, de nuevo, es una medida proteccionista. Pero no se dan cuenta. Si se dan cuenta, si lo agarran con... Exactamente, tendrán problemas ahí. Exacto. Exactamente. Disfrutan y nada consumibles. Por lo mismo. Entonces, sí. Y si es más divertido, pero, o sea, yo no entiendo por qué si dejan de allá para acá, pero de aquí para allá no. Porque yo compro el mandado allá, pero no puedo comprar nada allá. Es de nuevo, ¿qué quieren ellos? ¿Qué quieren ellos? Vender. ¿Qué es lo que no quieren? Que ustedes vendan allá. Entonces, por eso, lo que quieran comprar con ellos y llevárselo a su país, todo lo que quieran. Pero, si usted quiere llevar cosas de aquí y venderlas allá, eso no se puede. Porque es proteccionismo. Sigue vigente. Es lo mismo cuando ustedes, esta cuestión de los aranceles, cuando ustedes hacen un pedido
a otra parte del mundo, supongamos estos coleccionistas de monos chinos, ¿no? Que compran sus figuras, perdón, estuvo medio racista, estas figuras de acción coleccionables de Japón, vamos a ponerlo así. Si lo compran directamente para que les llegue aquí a su casa en México, su paquete va a llegar todo manoseado y aparte les van a cobrar impuestos por su besito juguete que de entrada ya les costó un dineral. ¿Qué es lo que hace la gente aquí? En la frontera, lo mandan a Estados Unidos en un P.O. Box, lo recogen y se lo traen para acá y ya se ahorraron entre 600 800 pesos de impuestos por su monito. Entonces, ¿por qué? Por las medidas arancelarias. Porque de ahí sacan dinero también. ¿Sí? Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Entonces, en esa lectura que yo les compartí, y aquí voy a volver a apagar la luz para que se echen otra pestaña, ¿no? Vamos poniendo el desarrollo a estos aranceles. En el texto dice tarifas, pero son aranceles. El McKinley de 1890 fue impulsado por el presidente William McKinley, que es el que vemos ahí, en donde se le subió el 49.5%, porque no quería verse abusivo con el 50%, a algunos productos, pero esos algunos productos eran los que competían directamente con las empresas norteamericanas. A los otros productos que ellos no generaban en ese momento, los impuestos fueron muy bajos para poderlos distribuir ahí. Entonces, este impuesto lo que buscó fue como que hacer ciertas concesiones, pero el impuesto no fue muy popular, porque como con algunos era muy agresivo, los precios sí se disparaban y había quienes sí seguían consumiendo ese tipo de productos o manufacturas. En su tiempo fue muy controversial, se tuvieron que hacer algunas reformas, pero originalmente lo que están mandando como mensaje a los demás es que en Estados Unidos la prioridad es de los locales. En el 97 vino una modificación, aquí no le puse espacio, que es el arancel Dingley, donde se le dio la libertad al presidente de esta nación de hacer acuerdos directos con otras potencias en materia económica. Algo así como lo que hacía don Porfirio, que él daba las concesiones para las minas y para las petroleras directamente, que no lo hacía por medio de sus cancilleres y demás. Bueno, lo mismo en Estados Unidos. Si al presidente le da la gana darle facilidades a los ingleses o a los franceses, bueno, él tiene esa facultad. Además de grabar algunos, ¿no? Pero aquí es bonito porque las negociaciones eran así. El gobierno de Estados Unidos les va a bajar a ustedes los intereses para lo que nosotros sí queremos, a cambio de que nuestro producto tenga los mismos intereses bajos dentro de su país. En el momento que ustedes nos suban a nosotros un porcentaje significativo de lo que vamos a venderles, lo tomamos como un acto hostil y entonces se lo subimos a ustedes, pero o sea, las negociaciones básicamente son amenazas, pero así es como se manejaban. Después tenemos el arancel Payne-Aldrich de 1909. Este lo que busca es grabar los costos del hierro y del carbón, obviamente para que no compitieran con esas industrias norteamericanas. Aquí estamos volteando a ver a los alemanes, que son los que venden esto, que habíamos dicho son un rival significativo en esos últimos años, ¿no? En esa última recta, 1914. También tenemos el arancel Underwood de 1913. Aquí sí fueron un poquito ya más laxos con las manufacturas. Permitieron que algunos productos como la industria de los alimentos o de la ropa o de algunas herramientas entraran sin tanto problema a Estados Unidos, porque en estos años ellos ya estaban invirtiendo en otro tipo de negocio y para evitar destinar más dinero a esto que podían comprar, mejor dejamos que entre barato para que yo siga atendiendo a la industria que en estos años es la que tiene la prioridad que ahorita vamos a ver. Y el último arancel, en el caso de los franceses, que es el arancel Melin de 1892, ellos le pusieron un impuesto del 50% a los vinos. Este arancel tiene un enemigo directo y es España. Recuerden que España
Una de sus actividades era la venta de vinos. Ellos por mucho tiempo la protegieron. Acuérdense que por algo aquí en la Nueva España no podíamos producir vid, porque ellos querían controlar la actividad. Cuando ponen este impuesto, en el caso francés, hacen pedazos a la industria española, porque ya sus vinos son impagables, ¿no? La misma calidad que el francés, pero en el mercado termina 4 veces más caro. Entonces pues ahí es una medida muy fuerte en contra de ellos. Si lo toman a mal, y hay tensiones entre los dos. Hasta aquí. ¿Preguntas? Ok. Ahora sí, va la luz otra vez. ¿Qué es lo que está buscando cada nación? Llegar a un nivel conocido como la autarquía. La autarquía es esta forma en donde cada país, por sus propios medios, puede cubrir todas sus necesidades, que no necesitan de nadie. Allá es donde le están apostando, alcanzar la autarquía. ¿Algún país lo logra No, en la actualidad? no tampoco. Es que recuerden que para que eso sea posible, tendríamos que partir del supuesto de que en un país existen todas las materias primas para hacer absolutamente todo, y sabemos que no. Sí se necesita de la importación y exportación, solo que en este contexto, donde las tensiones están muy fuertes por competir uno contra otro, están tratando de lograrlo, pero no se puede. Se dan cuenta que no se puede, y como ya se dieron cuenta que necesitan de más, sí. Los imperios no